Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí presentes. El día de hoy vamos a ver un tema que si bien lo venimos escuchando cotidianamente, siempre es como bueno, un miedo, ¿no? Hablar y tratar lo que es el anexo 24 y el anexo 31. Vamos a ver cuáles son las obligaciones principales o cuáles son los puntos más importantes que deberíamos de revisar en estos y cuáles son los errores más comunes que cometemos en la administración de los mismos. Muy bien, comenzamos. Vamos a hablar un poco de los objetivos, los cuales se verán en esta plática, ¿no? Lo primero que vamos a hacer o que tenemos que hacer es conocer y entender qué es o qué son, para qué son y qué es lo que tengo que hacer con cada uno de estos. Así, cuando nosotros terminemos, vamos a poder tener una correcta aplicación. ¿Cómo? Vamos a poder capacitar a nuestro equipo de trabajo, organizarlo y poder ejecutar debidamente los procedimientos o procesos para poder tener un anexo 24 y un anexo 31 sano. ¿Sí? Siempre recordar que el objetivo principal de toda esta operación es aplicar y cumplir con las disposiciones oficiales que nos marque la autoridad en materia de comercio exterior. Ok, vamos a hablar un poquito del anexo 24. ¿Me pueden platicar ustedes qué tipo de empresas son? Si son industrial, si son de servicios. También alguien que me quiera comentar por ahí qué saben sobre el anexo 24. ¿Tenemos prendidos micrófonos o puede ser por chat? Sí, creo que es chat. Ok, bueno, yo creo que nadie se animó. Bueno, el anexo 24 es el sistema de control de inventarios tal cual. Podemos ver esto como una herramienta de fiscalización o de control, el cual nos va a dar los requerimientos mínimos para llevar el control y el registro óptimo de las operaciones de comercio exterior. Claro, estas al amparo del programa IMEX. ¿Okay? Nos van a dar ciertas pautas de cómo nosotros debemos de llevar y mantener el registro, ya sea de nuestros inventarios físicos, que concuerdan obviamente contra nuestros inventarios contables y nuestros inventarios en sistema o electrónicos, que estos se vienen o parten de las operaciones del comercio exterior, que burdamente podemos mencionar los pedimentos, especialmente para las empresas IMEX. ¿Por qué las empresas IMEX? Porque nace como una obligación cuando nace esta modalidad de empresas, por lo cual también es importante mencionar la normatividad y cómo es que se rige. Yo creo que lo principal y lo que no se nos debe de pasar por ningún motivo es revisar el anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Ahí vamos a encontrar las pautas y la información mínima requerida para el control de inventarios en la regla 431, que si mal no recuerdo, el año pasado acaba de ser actualizada y en el cual se nos brindaron pautas o unos controles más específicos para poder llevar a cabo la correcta administración del anexo 24. Okay, vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Como bien se mencionó, esto nace con las empresas IMEX, ¿ok? Se busca controlar la información de comercio exterior en operaciones temporales. También se busca los beneficios, bueno, nace de que se estaban buscando los beneficios para las empresas productoras y de servicios y obviamente también se generan lo que son estas obligaciones, porque recordemos que el artículo 24 del decreto IMEX dice que es una obligación para mantener este programa, contar con un sistema de inventarios automatizado. Esa es la palabra clave. Quisiera saber si aquí contamos con personas que ya tengan automatizado su sistema de inventarios o si seguimos contando con sistemas, bueno, caseros, podemos decirlo así, ya sea en Excel o otro tipo de sistemas, ¿no?
Ok, tenemos que recordar que los objetivos principales del anexo 24 son los siguientes. Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la ley y reglamentos de las reglas generales de comercio exterior. Contar con los instrumentos que comprueben el ingreso y retorno de las mercancías, es decir, controlar el inventario. Vamos a detenernos aquí un poquito. ¿Cómo nosotros podemos demostrar, en caso de que, espero pues que no pase, llegue un requerimiento y nos soliciten el demostrar el retorno de las mercancías? Bueno, para eso está los reportes. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los segmentos del anexo 24, pero para eso está el área de reportes, en el cual puedo generar yo cuáles son mis entradas, cuáles son y cómo yo poder demostrar que materiales que yo importé hace cierto tiempo ya fueron retornados, o bien materiales que yo importé hace un mes aún siguen en planta. Esto es controlar el inventario, y recordemos que no es nomás controlar el inventario en números en computadora. Debo de ser muy consciente que el control de inventarios debe de darse también, ¿cómo vamos a decirlo?, en conjunto, ¿no? Sí, tengo que cruzar lo que es lo físico que tengo en mi almacén contra lo electrónico que tengo en mi sistema de control de inventarios, o mi anexo 24. ¿Ok? Y por último, como se mencionó, generar los reportes que den cumplimiento a los requerimientos de la autoridad. Como bien sabemos, últimamente la situación del país es que se ha venido dando una serie de requerimientos por parte de la autoridad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estamos siendo fiscalizados de otras formas, de otras maneras. Entonces, realmente es un punto muy importante, porque el anexo 24 es la base de todo. De aquí viene, todo lo demás que vamos a ver, que es el anexo 31, del cumplimiento de las obligaciones con la autoridad. Es decir, si estamos en un momento crítico en el país, en el cual estamos siendo fiscalizados, pues sí deberíamos de tener las herramientas necesarias para poder tener los controles y poder brindar la información cuando se nos requiera, y no tener la incertidumbre de lo que estamos proporcionando pueda estar incorrecto, vaya, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos mínimos para el anexo 24? Mucho ojo aquí, porque, y no está mal, la autoridad nos solicita que tengamos un control de inventarios automatizado. Es la palabra clave, automatizado. Sí me ha tocado ver algunos controles de inventarios que vienen siendo en Excel, o que los vienen manejando en sistemas un poco rudimentarios, los cuales no cumplen con los requerimientos básicos del anexo 24. Ustedes mismos háganse la pregunta y revisen qué es lo que ustedes utilizan. Tienen que cumplir con 3, vamos a decirlo, módulos mínimos para poder cumplir con los puntos más importantes, que viene siendo el catálogo, donde vamos a encontrar los datos generales de la empresa, donde vamos a encontrar la información de los agentes aduanales, las patentes, etcétera, los materiales, cuáles son las fracciones, cuáles son los números de parte, y también de los productos utilizados. También tenemos que tener un módulo de aduanas, en el cual vamos a registrar todas las importaciones que se realicen con el RFC de la empresa, todas las salidas que son las exportaciones. Inclusive en este punto también hay que recordar que, por decir salidas, no es exclusivamente exportaciones, sino que todas las formas que yo tengo de sacar el material de mi inventario, como cuáles son, si son retornos, pero también son cambios de régimen, son las ETMs, son transferencias virtuales. Entonces, estoy seguro que mis módulos en el sistema que utilizo cumplen con todas estas funciones. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los materiales utilizados, y voy a hacer una pausa en este apartado. Materiales utilizados, ¿qué son? ¿Con qué es con lo que yo realizo los descargos de los materiales? Planta, bueno, las empresas productivas en sus departamentos, ya sea de calidad, de producción, de exportaciones, bueno, es dependiendo de la empresa en la cual se lleva esta actividad. Se generan lo que son los booms o las listas de materiales,
¿ok? En ciertas ocasiones no se le toma la importancia indebida, no vamos ¿cómo se dice? Bueno, molestar a las personas que llevan estos documentos, pero porque no se le da la importancia debida, es decir, no se notifica en su momento, no se notifica en tiempo que tal material que yo traía ya no lleva, vamos a decir, una llanta, ya no lleva este número de parte, sino que ahora lleva este otro, o que a una mesa ya no se le pusieron las patas que, bueno, que sostienen, que normalmente llevan, ya ahora llevan estas otras patas. Entonces, no se le da la importancia requerida, no se notifica en su momento, no se notifica a tiempo y los descargos no son correctos. Hay que tomar muy en cuenta que si tú eres una empresa que produce un producto terminado, que produce un material y tienes materias primas, las cuales conviertes vamos a decir, en una mesa, tienes que considerar y tomar muy en cuenta que tus listas de materiales deben de estar actualizadas, ¿sí? Porque imaginemos que hago una sustitución, no notifico y me voy 6 meses, 3 meses, un año haciendo descargos con las listas de materiales viejas, pues mi inventario claramente no va a coincidir con el físico y claramente no va a ser el correcto. Y adelantándome un poco, esto me puede generar discrepancias con el cierre fiscal o me puede generar discrepancias con la autoridad al momento de yo reportar mis informes de descargo, que hasta puede generar un sobredescargo. ¿Ok? El otro punto de este módulo es el activo fijo. Sí, nosotros sabemos que al ser una empresa IMIX, bueno, la duración del activo fijo me van a decir, bueno, pues es que no lo tengo que controlar la temporalidad, es mientras dure el tiempo del programa o la duración del programa. Pero sí, efectivamente debemos de tener un control del activo fijo, porque inclusive de la localidad en la que se encuentra dentro de la planta productiva o dentro de la planta donde se tenga. Y el activo fijo tiene que tener su propio módulo y tiene que tener sus propias características. Vamos a seguir con el módulo de reportes, que bueno, yo los invito a que si no le han picado el sistema que utilizan, se pongan a investigar, a picar, a jugar. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y creemos que porque una información nos la da el sistema, automáticamente está correcta. Y no, me ha tocado ver diversos sistemas en los cuales yo genero un reporte de saldos, por decirlo así, y me da información, bueno, que no es la mínima requerida por la autoridad, como cuáles son los pedimentos de entrada, las claves, números de partes, los valores, cantidades, etc. Entonces, debo de considerar para mi módulo de reportes 4 puntos muy importantes que debe de tener la información contenida de la entrada de las mercancías. Ya dijimos que son todas las importaciones, o bien, burdamente lo podemos ver como las entradas al inventario del material. Tenemos también el punto de la salida de las mercancías, que como se comentó, no necesariamente son retornos al extranjero, también son virtuales, CTMs, cambios de régimen, etc. Los saldos de las mercancías. Este es muy importante porque en ciertas auditorías que me han tocado, bueno, estar, es uno de los puntos que se suelen solicitar. Y como te mencioné, si tú no tienes un control de los puntos anteriores, no vas a poder tener un reporte de saldos correcto o sano para tú poder entregarlo. Que claro, lo que buscamos es no, bueno, tener auditorías, por lo cual, de todas formas, tenemos que prepararnos desde un inicio. Y por último, el reporte de los materiales utilizados o los materiales explosionados. ¿Cómo son explosionados? Por medio de los BOOMs o las listas de materiales, como se comentó. Ok, vamos a hablar de las obligaciones principales. ¿Qué es lo que debo de monitorear para mi anexo 24? Como bien, hay muchos puntos que tenemos que revisar, todos son importantes, todos los tenemos que considerar, pero aquí les voy a hablar sobre unos puntos que a lo mejor se nos olvidan, a lo mejor creemos que ya los entendemos, que ya lo sabemos, pero que podrían ocasionarnos un problema más adelante. Como cuáles, por ejemplo, ¿qué es lo que debo de monitorear? Tengo comprobado totalmente que todos mis retornos
se han realizado, o todos mis materiales ya vencidos, vamos a decirlo así, han sido retornados. Y no por decir retornados, recuerden que es solamente exportaciones. Están debidamente sacados de mi control de inventarios, porque esto es para comprobárselo a la autoridad. Entonces, primero que nada, empezar desde ahí, una autoevaluación o una autorrevisión de que mis retornos están debidamente comprobados, ¿ok? El uso de PEPs. Me ha tocado que dicen, no, Victoria, pero es que yo no uso PEPs, uso webs. O no, ¿sabes qué? Es que tuve un cambio de régimen y dirigí un descargo o dirigí un pedimento de un F4 a un IN en específico. Ok. El anexo 24 dice que tú debes de tener tus descargos en PEPs. ¿Qué quiere decir esto? Primeras entradas, primeras salidas. No puedo yo un número de parte que importé hace 6 meses, no descargarlo y descargar ese mismo número de parte que importé la semana pasada. No, me pide el uso obligatorio de PEPs. Pero, ojo, hay operaciones especiales en las que podemos hacer descargos dirigidos, como cuál el F4, el cambio de régimen, o el F5, es decir, materiales que o están por vencerse o yo tengo que hacer uso en territorio nacional de él, es decir, lo voy a vender o lo voy a tirar o ciertas situaciones que pueden darse, sí, puedo hacer el uso de descargos dirigidos, ¿ok? Vamos a hablar sobre listas de materiales. Eso es un tema que me apasiona mucho porque es algo con lo que he venido trabajando los últimos días. Las listas de materiales, yo los invito a que se den una vuelta por su área de producción, si no son las personas que llevan ahorita en este momento las listas de materiales, que se den por una vuelta por el área de producción, por el área de calidad, con los ingenieros que llevan estos booms, porque no es desconfianza, pero sí que estemos totalmente seguros que las personas encargadas de estos documentos sepan el procedimiento que se debe de cumplir o el procedimiento que se lleva y los materiales necesarios para crear un producto terminado, es decir, una mesa, como bien comentábamos, y que estén totalmente conscientes que el hecho de hacer una modificación va a repercutir directamente en el control de inventarios que llevamos, ¿ok? Sí, pueden decirnos, ay, es que yo calculo que lleva 5 patas la mesa. Pues sí, o sea, tú calculas, pero necesitamos a ciencia cierta cuál es la información verdadera que lleva esta mesa, cuáles son los materiales reales que lleva esta mesa. Y les estoy hablando de una mesa porque es el ejemplo más burdo, pero ¿qué pasa? Podemos tener partes para alas de avión, por ejemplo, en las cuales se utilizan aceros, se utilizan diferentes materiales que no se pueden medir de uno a uno, se miden de kilogramos, se miden de diferente forma. Y en este sentido, sí hay que tener mucho cuidado, que tengo muy presente cuántos kilos lleva esta pieza, cuántos kilos lleva esta otra, con cuánto armo el producto terminado, cuánto se me va a ir en merma, que es uno de los puntos que vamos a ver, cuánto se me va a ir en desperdicio, que no es lo mismo, o qué es lo que voy a scrapear, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy presente y sí sueno como muy repetitiva, pero las listas de materiales es la base del anexo 24 de una empresa que sea productora, ¿ok? Si tus materiales son uno a uno, es decir, no, es que yo soy una empresa de servicios que solamente importo para revisar, por ejemplo, balines cerámicos, bueno, pues no habría tanto problema por tener una lista de materiales, solamente tienes que tener tu control de inventario muy estricto de que efectivamente si entra uno, sale uno. Ahí no habría motivo para tener un desfase en tus inventarios físico y electrónico, y mucho menos contable. ¿Ok? Otro de los puntos, como se comentó en unas láminas anteriores, es el sistema automatizado. Yo sé que en muchas ocasiones, por falta de presupuesto, no sé, hay diversos temas en los cuales se pueden visualizar. No se cuenta con la automatización del sistema. Me ha tocado ver, como les comento, un anexo 24 en un Excel.
Empezando porque es súper complicadísimo, en el cual una captura de un data stage de un mes te puede llevar hasta 2 semanas dedicándote exclusivamente a eso. No es sano para tus trabajadores, para tu equipo de trabajo, y mucho menos es realista en el sentido de que no vamos a tener errores, porque sabemos que el hecho de capturas manuales, el hecho de no tener algo automatizado o no tener unos controles o prefijos estandarizados nos puede encaminar a cometer errores mucho más graves o errores que no podemos detectar a simple vista, por lo cual realmente es muy importante tener un sistema automatizado en tu control de inventarios. Como se comentó, ya sea, bueno, tiene que ser para tu anexo 24, inclusive puedes tomarlo para tu almacén de tu bodega. Ok, el control de temporalidades. Tu sistema te notifica cuándo va a ser vencido un pedimento de importación, por ejemplo, o cuándo se te van a acabar las temporalidades, que ojo, bueno, no viene en la lámina, pero recordemos que las temporalidades para las empresas fueron cambiadas el año pasado, más o menos en julio del año pasado. Ya estamos conscientes de que todos los materiales que hemos importado después de nuestra renovación no tienen la misma temporalidad que antes. Ya hicimos este ajuste en nuestro sistema de anexo 24 para que nos notifique con tiempo cuándo va a vencer la temporalidad perdón, de un pedimento de importación. También tenemos que tener el control de almacenes. Ha pasado en situaciones en las cuales, por no tener un control de listas de materiales, vamos a decir, no tener un control de las entradas y salidas del almacén, porque se nos hace fácil sacar un material, llevarlo a la línea de producción, no se registra o no se notifica la salida de un material. Si bien esto se puede detectar al momento de revisar una lista de materiales, ojo, que esté bien hecha, revisar una lista de materiales y ver cuántos productos terminados salieron, podemos hacer un cotejo contra almacén. Pero no todas las empresas lo hacen y no todos llevan un control sistematizado o un buen control para estas situaciones. Por lo cual, sí es un punto crítico y sí es un punto importante llevar un control en almacén de los materiales. El correcto control de activo fijo. Quiero pensar que todos los que estamos aquí, si importaron un horno, el horno lo tienen en su bodega designada y autorizada por la autoridad. Lo tienen debidamente ubicado, tienen debidamente y documentada toda su operación, sus pedimentos de importación, su factura, todo lo que hayan utilizado para traer este activo fijo. Porque si bien, como se comentó, pues estamos en una época de fiscalización, uno de los principales puntos a los cuales se va la autoridad es el activo fijo. Y en una visita domiciliaria pueden entrar y pueden decir, me gustó este horno, a ver, pásame la información para poder revisarla. Y a su vez, bueno, tenerlo registrado en anexo 24, en un momento vamos a ver a qué se liga. Y si es una compra nacional, y esta es una recomendación, siempre mantener las facturas de todo lo que se compra nacionalmente. Y por último, bueno, no es lo último en la lista, pero pues sí lo último para monitorear como puntos o foquitos rojos, es el control de desperdicios y mermas. Recordemos que las empresas IMEX tienen el beneficio de declarar por medio de un escrito libre cuáles fueron los desperdicios generados en una producción, ya sea en el periodo de un mes, 2 meses, etcétera. Pero también se cuenta con diversas modalidades. ¿Cuál es la modalidad que más te conviene? ¿Haces cambios de régimen? ¿Declaras mermas en tus listas de materiales o haces actas de desperdicio? Y hay que tener mucho cuidado con las actas de desperdicio, porque hay puntos muy importantes que se deben de mencionar, como por ejemplo, tengo que avisar 30 días hábiles antes de la destrucción del material que lo voy a destruir. Tiene que ser debidamente notificada a la autoridad a través del correo certificado. Y bueno, son ciertos lineamientos que se deben de cumplir, pero que bueno, es un beneficio que tenemos para poder dar salida
a materiales que tenemos registrados en el anexo 24 y poder darle salida, bueno, del inventario, ¿no? Con el cual contamos. Una incorrecta administración del anexo 24. Bueno, yo entiendo que si no tenemos la debida capacitación o no contamos con toda la información, podamos llegar a tener algún problema en la administración del anexo 24 y que posiblemente ni siquiera nos demos cuenta. ¿Qué es lo que podemos ocasionar? El no estar informados o el no tener todas las, vamos a decir, cartas en la mano que vienen siendo capacitaciones, si quieres entrar a un curso, inclusive métete a leer. A lo largo de las diapositivas te he estado poniendo unos como cuadritos ahí en las esquinas donde vienen los artículos o la normatividad correspondiente para revisar. Te invito de toda la mejor manera a que te des un clavado y pongas a tu gente, a tu equipo a leer estos artículos, inclusive meterte al anexo 24 como tal en las reglas generales de comercio exterior, entrar al decreto IMEX, que viene mucha información con la cual debemos de cumplir, ni se digan las obligaciones, que ese es otro tema. Entren a revisar la información con la que contamos. Ahorita tenemos muchas páginas con las cuales podemos obtener esta información, hay capacitaciones, hay sistemas que ofrecen asesorías en las cuales nosotros nos podemos respaldar para saber que nuestra operación y nuestro proceder es correcto. ¿Qué es lo que podemos ocasionar al no tener una correcta administración? Principalmente, y me voy a ir a la última, multas de comercio exterior. Como se comentó en ciertas láminas, el no tener mis reportes correctos, el tener una mala administración en las listas de materiales, el no notificar cuando hay desviaciones, modificaciones al producto terminado, no tener un buen control, y me voy a ir mucho antes de la importación, un buen control de previos con tu agente aduanal, el no saber exactamente qué material te está llegando o tener incertidumbre en los números de parte, toda esta información que te estoy dando, me va a ocasionar multas de comercio exterior. Si bien te va, no te van a revisar, pero ahorita, recordemos, estamos en tiempos difíciles en los cuales es muy normal que nos toquen la puerta y digan, te traigo una notificación o vengo a hacer una visita domiciliaria. Entonces, multas de comercio exterior, y estas las puedo consultar en donde artículos 185, 178 y 183 de la ley aduanera, entre otros, ¿verdad? Pero los más generales los podemos encontrar ahí. Y bien, como te comento, son multas generales, pero dependiendo de la situación, podemos ocasionar hasta créditos con la autoridad. Entonces, mucho ojo. Me fui hasta lo último, pero bueno, no tener la información actualizada, discrepancias de inventarios e incumplimiento de obligaciones IMEX, pues me van a generar lo que son las multas de comercio exterior o, mucho ojo, el incumplir con obligaciones de la IMEX, también, que es no tener una correcta administración del anexo 24, mucho ojo, también es causal de cancelación. Vamos a hablar un poquito del anexo 31. ¿Alguien me quiere comentar lo que sepa del anexo 31? No hay respuestas malas, lo que quieran comentar. Bueno, yo creo que nadie quiere participar. Bueno. El anexo 31 es el sistema de control de cuentas de crédito y garantías. Así simplemente lo vamos a ver. ¿Ok? Es un mecanismo o una herramienta que generó el SAT para controlar los créditos fiscales y los montos garantizados en las operaciones de comercio exterior. Ojo, operaciones del comercio exterior al amparo de empresas certificadas, ¿ok? Así como, bueno, empresas certificadas, y ya pues vamos a hacer la aclaración. Así como por el cual se lleva el control de los saldos no retornados. Es decir, yo importé en un pedimento de importación 50 patas para mesa, ¿ok? Y ay, disculpen mi ejemplo de las mesas, pero es como lo más sencillo. 50 patas para mesa y 25 tablones para mesas.
esto automáticamente por medio de los archivos, bueno, que nosotros vemos como archivos de validación, por medio de la validación de los documentos y de los pedimentos, la autoridad ya sabe que yo tengo, vamos a ver, como un saldo o un activo de estas cantidades de patas y tablones, pero también lo tengo en crédito de IVA, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis, recordemos las formas de pago, ¿cuáles son? Forma de pago 21 y forma de pago 22, que es para crédito IVA o para... ay, se me fue, lo tenía en la punta. Bueno, son forma de pago 21 y 22. Vamos a ver un poquito de los antecedentes. El anexo 31 nace porque, ok, tenía yo beneficios desde por allá del 2006, cuando me convertí en una empresa IMEX, pero por la, no quiero decir mala administración, pero malas prácticas que se venían haciendo, la autoridad dijo, no, espérate, como que no estás controlando muy bien tus operaciones, como que no estamos fiscalizando muy bien. A ver, vamos a pensar qué le vamos a hacer. Entonces, el SAT nace con una fabulosa idea por allá del año 2015 y entra en vigor lo que hoy se conoce, porque ya ven que le han cambiado de nombres como por ciertos años y que ahora está un poquito más largo el nombre, que es la entrada del registro en el esquema de la certificación de empresas, modalidad y BIEPS, y ya conocemos cuáles son las modalidades. Pueden ser A, AAA, AA. Hay empresas que son las CECIP, que son un poquito más complicadas y que tienen un poquito más de control, bueno, el SAT sobre ellos. Y contamos también con la modalidad, que ese es otro tema, de las empresas OEA. ¿Ok? Entonces el SAT dijo, a ver, ¿cómo te voy a fiscalizar? Bueno, vamos a crear el anexo 31, en el cual cuando tú realices importaciones, a mí se me va a prender acá una base de datos y voy a tener la información de todo lo que importaste. Y pues bueno, con eso tú vas a tener un crédito. Pero ¿cómo vas a saldar ese crédito? Podemos verlo burdamente y yo creo que, pues no sé si es la forma correcta, pero una tarjeta de crédito. Es decir, a ver, yo estoy pagando por importar todas estas patas y todos estos tablones y lo voy a saldar o lo voy a pagar cuando lo retorne. Es una forma burda de verlo, pero bueno, es como mentalizarnos, ¿sí? Vamos a verlo un poquito así. Anexo 24, yo estoy controlando todas mis cantidades que entra por medio de números de parte, por medio de listas de materiales. Y anexo 31, ay, muchas gracias, Liliana Velázquez. Me recordaste garantía en IBIEPS, muchas gracias. Y anexo 31 vamos a verlo como el dinero, es decir, cuál es el crédito con el cual yo tengo, el que yo tengo con la autoridad. Ok, venimos hablando de normatividad, yo los invito a que se den una vuelta por el capítulo 7, porque el capítulo 7, bueno, ahí viene toda la información para las empresas certificadas. Como bien sabemos, bueno, ese es otro tema, pero nos quitaron ciertos beneficios, creo que nos quedamos con solo 5. Los demás migraron a lo que son las empresas OEA, pero seguimos teniendo muchas obligaciones. Y el principal beneficio, yo creo que todos estamos en esta situación por lo mismo, es el goce del crédito del IVA o bien la temporalidad que esto nos ofrece. ¿Sí? Entonces yo los invito a que se den una vuelta por las obligaciones, porque no debemos incumplir con nada bueno, que el anexo 31 o mantener el anexo 31 es una de las obligaciones para no perder este beneficio. Al final es más fuerte perderlo o nos repercute más el perderlo, ¿no? Entonces también tenemos lo que es el artículo 15 del IEPS y el artículo 28 de la ley del IVA. Entonces los invito a darse una vuelta. ¿Cuáles son los objetivos del anexo 31 según la autoridad? Determinar el plazo de retorno. 1. Es decir, como ya lo vimos, tengo 18 meses para retornar estas patas de la mesa. ¿Cómo? Pues ¿sabes qué? Los cambio de régimen, los incorporo ahora sí en una mesa junto con su tablón y hago el descargo correspondiente. O bueno,
se me suscitó un scrap o un desperdicio y pues lo saco debidamente, ¿verdad? Controlar importación y exportaciones de los materiales temporales. ¿Esto por medio de qué? Las importaciones automáticamente se cargan para el SAT, pero yo tengo que declarar las exportaciones por medio de informes de descargos. Controlar y actualizar los saldos de los créditos y garantías de acuerdo a las entradas y las salidas, que es el punto número 3 que les comenté. Esto el SAT es como va moviendo, ok, tengo el saldo por acá, pero mira que hice una exportación, entonces se va nivelando. Este es el control que mantiene por medio del anexo 31. Y no está además el control del activo fijo. ¿Cuáles son las obligaciones principales que se deben monitorear para el anexo 31? Y aquí voy a comentar algo muy importante. Dice, controlar la importación y exportaciones de los materiales temporales en el punto número 3. En los meses anteriores se dio que el SAT o la autoridad, vamos a decir, por una migración de su sistema de datos, no actualizaba todas las importaciones que se han tenido a lo largo de los meses. O bien el inventario inicial no aparecía descargado, o se tenían ciertas dificultades como que salían sobredescargos y tú hacías tu revisión y bueno, pues no existía ese sobredescargo. Entonces, al fin y al cabo, esto, aunque sea por una situación del sistema, pues sí te repercute. ¿Por qué? Porque no se están reflejando los descargos como deben de ser. Porque te pueden salir sobre descargos, porque tú no te puedes dar cuenta si efectivamente todas tus importaciones están controladas en el sistema, a menos de que te pongas a revisar, como te comenté, y te pongas a ajustar tus TXT o tus informes de descargo y puedas ocasionar otra situación peor. Entonces, es muy importante, y es uno de los puntos que se mencionan aquí, estar revisando continuamente la información que se contiene en el portal. ¿Cuál es? Entra y pícale, entra y búscale. O sea, aquí el chiste es no tener miedo. El decir, obviamente no firmes, digo, bueno, si no sabes qué es lo que estás haciendo, pues no puedes firmar nada. Pero sí entra, revisa estados de cuenta generales, estados de cuenta por fracción, revisa que todos tus activos fijos estén debidamente cargados en el anexo 31. Ojo, recordemos que esto se revisa en el portal del SAT. Hay que monitorear el estado de cuenta general y por fracción. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo debo de hacer? Bueno, yo te recomendaría que por lo menos lo hagas cada 6 meses, ¿sí? Sobre descargos, hay que revisar por fracción. Y vas a decir, uy, es que cuento con muchas fracciones. Bueno, sí, pero es mejor revisar de una vez si tengo un sobredescargo. Y ojo, puedes aparecerte un sobredescargo y que te diga 0. Pero si te aparece la palabra sobredescargo y entras y revisas que hay una fracción, aunque te aparezca en 0, quiere decir que hay 0.003, por decir algo, de sobredescargo en pesos. Entonces hay que revisar muy bien que no tenga yo esta palabrita y que si la tengo, hay que checar las fracciones. ¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En qué TXT me pasé? Los vencimientos. Híjole, yo creo que aquí en los vencimientos sí de plano tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay que ser muy consciente de las temporalidades, porque tener materiales vencidos, bueno, ya sabemos qué es, ¿no? Es una causal también. Debida sustitución de los informes de descargo. Me ha tocado ver que se realizan rectificaciones por allá, bueno, del 2019-2020, ahora en 2021, con toda esta situación de las auditorías. Bueno, muchas empresas están como autoauditándose, revisándose y bueno, subsanando de buena manera, porque es correcto, autocorrigiéndose en tiempo y forma de operaciones anteriores. Sí, pero tus informes de descargo también los sustituiste, porque recordemos que yo hago un descargo con un pedimento de exportación, ok, pero al yo generar una rectificación, este pedimento pasa a ser el bueno, por decirlo de alguna forma, de esa operación que yo realicé. Hay que sustituir informes de descargo. Aquí hay una forma de controlarlo. Hay que cruzar información. Tenemos una herramienta fabulosa que se llama DataStage. Espero que todos los participantes aquí ya la hayan solicitado, cuenten con su matriz de seguridad y si no, bueno, se pueden acercar también. Recordemos que esto es un trámite.
que dura o lo tenemos que realizar si se nos va a vencer 30 días antes, 30 días hábiles antes, si mal no recuerdo, de que se vaya a vencer para poder tener la renovación de nuestra matriz de seguridad y poder tener acceso como a una clave que nos va a permitir obtener el data stage. ¿Qué es el data stage? Es toda la información de todas las operaciones que se realizaron con el RFC de nuestra empresa. Si yo tuve exportaciones, si yo tuve importaciones, si por ahí un agente aduanal me hizo una rectificación y no me avisó, ahí lo vamos a ver. Y es una forma muy buena y óptima de nosotros también autoauditarnos, ¿sí? Con la cual nosotros podemos jugar con una serie de bloc de notas que espero que sea en un sistema automatizado como se los comenté y no simplemente en un Excel, y en el cual podemos jugar con la información y empezar a revisar, oye, pero ¿por qué yo importé este material IN y acá lo importé a 1? ¿O por qué traen precios diferentes? ¿O por qué le apliqué certificado de origen y no coincidía? Toda esta información la podemos ver ahí. Entonces, sí los invito a que si no lo tienen, lo soliciten. Es una información muy útil y la verdad es que te echa a mano de sobremanera. Ok, hay empresas que omitan la transmisión del inventario inicial. Esto es una obligación y hay que tener mucho ojo aquí, y me adelanto un poquito. Aunque tu inventario inicial sea en ceros, hay que transmitirlo, ¿sí? Con esto es con lo que vas a empezar. Es decir, bueno, sí, mira, autoridad, yo estoy importando las 50 patas de la mesa, pero yo antes ya tenía 100. Entonces, te paso mi inventario inicial, que son 100 patas, y ahora vas a tener mi nueva importación, que son las 50. Entonces, hay que partir de aquí, porque si no tenemos un correcto inventario inicial también, ¿qué va a ocasionar? Que mis descargos no sean correctos, que tenga un sobredescargo, que mis saldos no cuadren. Entonces, transmisión de inventario inicial correcto o en ceros en caso de no tener actividad. Bueno, obligaciones, transmisión de informe de descargos, ya sea mensual o bimestral. Quiero pensar que los aquí presentes hacen el cotejo o hacen el match entre sus informes y el data stage con los que cuenten, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que comenté al primero? La revisión continua de la información contenida en el portal. No tengan miedo, solo no firmen nada. No tengan miedo, entren, piquen, pregunten. Si tienen dudas, inclusive, bueno, la verdad ya no sé si está habilitado el Infosat, pero pues hay mucha información con la cual podemos trabajar, cotejar mi estado de cuenta contra mi data stage, cotejar mi estado de cuenta contra mi anexo 24. Hay que perderle el miedo a entrar a estas páginas. Hay que buscarle, hay que saber qué es lo que nos pide y con qué información contamos. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos? Bueno, aquí les voy a mencionar algunos, pero ustedes han detectado o saben de algún error. Somos humanos, nos podemos equivocar, pero también hay que tratar de minimizar esto. O sea, no hay que irnos por el lado fácil. ¿Ustedes han tenido algún error o se han percatado de empresas ajenas a ustedes, no vamos a decir de nosotros, que no hacen una buena práctica? ¿O cuál es el error más común que ustedes creen que se puede llevar en una administración de anexo 31? Bueno, no quieren participar. Nosotros que íbamos a ponerles un demo y toda la cosa. ¿Alguien está hablando? Falta de comunicación posiblemente. Ok, ¿entre quién y quién, por ejemplo? Mira, como lo he entendido, bueno, antes que nada, buenos días a todos. Como lo estoy entendiendo lo que explicas, la importancia de no tener identificados la cantidad de inventarios versus, en este caso, la persona o el área designada que debe de llevar ese control para poder hacer las gestiones necesarias ante la autoridad. Así es. Y qué bueno que lo comentas, porque aunque nosotros lo vemos como algo muy sencillo, muy simple,
el no tener una correcta administración entre nuestros departamentos, ya sea, por ejemplo, el que importa, el que exporta, el que produce, el que controla las listas de materiales, el que captura el anexo 24, el que captura el anexo 31, porque hay empresas en las que no es la misma persona, nos puede ocasionar errores y nos puede ocasionar errores muy, muy, muy graves. Entonces, qué bueno que lo comentas. ¿Alguien más que quiera comentar un error? Bueno, aquí les puse algunos, pero si alguien más quiere comentar otro. Una mala gestión del almacén. Ok, una mala gestión del almacén, que no salga o que no se reporte el material correcto, ¿verdad? Así es. Muy bien, aquí me pone Liliana Velázquez, error más común en fracciones arancelarias en los reportes. Gracias, Liliana. Y eso es un punto muy importante también a mencionar. Aquí hay personas que cargan su información manual. Bueno, se vale no querer decir, ¿verdad? Pero el cargar una información manual nos va a llevar a cometer más errores, porque no vamos a echar la culpa a nadie, pero somos humanos. Y puede pasar de que, yo lo vi 9 y puse 4. Entonces, hay que estar muy seguros de que la información que estamos cargando, si nuestro sistema es manual o tiene pasos a seguir en la cuales tengamos que hacer una captura, sí se tenga el control debido, sí se tenga la atención debida al proceso para no cometer estos errores. Los que lo tienen automatizado, pues van de llena, ¿no? Eso sí, van de gana. Y también las fracciones arancelarias, es muy importante regresarnos un poquito para atrás y que estas sean debidamente corroboradas por el agente aduanal, que es obligación de su parte. Ok, las errores en captura pueden abarcar, muchas cosas. Que si capturé mal el número de pedimento, el número de material, de número de parte. Ojo, yo como capturista en anexo 24 puedo decir, no, pues es que sí me pasaron el número de parte, es el 7051 y dice etiquetas. Ese es el número de parte que me pasó la persona encargada de las listas de materiales. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, falta de comunicación. Hice una sustitución, hice una desviación, y no avisé. Yo ya capturé el 7051 y resulta que era el 8270. Ahí hay que tener mucho control. Los invito a que revisen y hagan una junta o no sé ahí cómo lo manejen y que realmente concienticen a todas las personas que están en el proceso de que la información debe de ser pasada debidamente y no llegar a tener estos percances. Bueno, la no actualización de las listas de materiales, como se comentó, no cuidar los decimales en descargos. Ojo, y esto es un pequeño candadito que vamos a poner. Si yo importo en piezas, ¿descargo en piezas o descargo en kilos? Hay que tener mucho cuidado porque una lista de materiales, que si yo importo en piezas, me lo esté manejando en kilos, mis descargos ahí van a andar no cuadrando. Hay que tener mucho ojo y mucho cuidado de que se hagan las equivalencias adecuadas y evitar llegar a tener un sobredescargo por decimales, que es lo que veíamos. El tener un sobredescargo por decimales, ya sea en cantidades o en valores, es difícil de detectar. Entonces tenemos que cuidar muy bien cómo es que estamos descargando. No revisar los descargos contra Data Stage. Mi sistema a mí me dijo que descargué 20 patas. Tus 20 patas fueron, oye, sí, pero ya revisaste tus exportaciones que correctamente hayas sacado o tus salidas de alimentario que correctamente hayas sacado las 20 patas. ¿Lo checaste? ¿O solamente te fuiste por lo que dijo el sistema? Sí hay sistemas súper buenos que nos dan toda la información en completo, pero tenemos que tener mucho cuidado que esta información sea previamente cotejada contra DataStation. No revisar estados de cuenta en el anexo 31, no saber que tenemos un saldo vencido, no sabemos que se nos va a vencer, no saber que tenemos un sobredescargo, no mantener un correcto control en los sistemas, como les dije, hay que sanear esa parte, hay que tener muchos parámetros, o no muchos, pero los correctos para tener esos candaditos que me vayan a evitar tener errores más adelante. Y no transmitir el inventario inicial que ha pasado, aunque ustedes
no lo crean. Ojo ahí, porque desde inicio empezamos mal. Ay, disculpen, se me movió aquí. Hay que recordar ciertas cosas. El no cumplir o el incumplir puede recurrir o puede incurrir en ciertas cosas, como cuáles, causales de cancelación, programa IMEX o la certificación. Pérdida de beneficios, que es lo que más nos va a doler, las temporalidades, y ni modo, nos va a afectar nuestro flujo de efectivo, voy a tener que estar pagando el IVA. Pago de créditos fiscales, si nos fincan una observación, una multa, que puede ser multas muy elevadas, en el caso de nosotros incumplir con los mínimos requisitos que debe tener el anexo 24, el buen cumplimiento del anexo 31, híjola, ya la autoridad va a decir, de aquí soy. Y bueno, pues no podría ser una charla de anexo 24 y anexo 31 sin platicarles un poquito de un sistema que estamos manejando actualmente que se llama CIMEX, ¿ok? Si quieres estar a la vanguardia con la información, con la tecnología, con todos los últimos cambios que se deben de suscitar para el anexo 24 y anexo 31, te invito a que conozcas CIMEX, ¿ok? Es un programa especializado para empresas IMEX y para empresas certificadas en materia de IVA y IEPS. Es el que se encarga del control de inventarios en materia de comercio exterior y cumplir con los requerimientos, no los mínimos, ojo, con más del anexo 24 y anexo 31 de las reglas establecidas en las reglas generales de comercio exterior. ¿Cuáles son estos demás? Bueno, por ejemplo, anteriormente estábamos hablando que yo recibo un data stage, en los mejores de los casos, o llevo un control manual de los pedimentos y las operaciones que se tienen de comercio exterior. Bueno, en este caso, CIMEX me va a apoyar a no tener que hacer esa captura manual o ni siquiera tener que hacer una carga de mi data stage. Es un sistema en línea que tiene una conexión directa con BUSEM, es decir, ya no tengo que preocuparme por, híjole, voy a ir a buscar el pedimento para cargarlo y a ver, no. Automáticamente ya jaló la información y es al día. Es decir, si yo estoy haciendo una operación, menos de 24 horas se va a ver reflejada en el sistema y esto me ayuda a tener un control más específico y más cuidado de mis operaciones y estar verificando que efectivamente mi control de inventarios vaya trabajando como debe de ser. ¿Qué otra cosa se tiene? Tengo la carga de información directa del data stage. Ya no tengo que hacer la comprobación que les comentaba anteriormente porque ya se cruza automáticamente la información. Y todo lo que son cantidades, valores, etcétera, se jala automáticamente de ahí. Es muchísimo más automatizado que muchos de los sistemas que he visto, la verdad, no es porque lo esté platicando, pero me ayuda, por ejemplo, a no tener o minimizar ese error humano. ¿Y qué me encargo yo de hacer ahorita? Analizar la información que me está arrojando. Como les comento, sí se pueden tener controles de cruce, controles de match de información, pero la verdad es que ya no es necesario. La información se está jalando por medio de data stage y es muy fácil hacer la comprobación. Está basado en una nube. Si híjole, se me perdió la computadora donde tenía el sistema, la base de datos, ¿qué pasó? No pasa nada. Si tienes internet en tu celular, puedes acceder por medio de tu celular. Si tienes internet pues, en tu computadora, puedes acceder por medio de tu computadora. Y me permite el uso de múltiples usuarios y delegar ciertas actividades a cada uno o limitar responsabilidades a cada uno. ¿Por qué? Porque si tú quieres que una persona se haga cargo de tu anexo 24, una de tu anexo 31 y otra de revisar las operaciones de comercio exterior, no hay problema. Lo puedes realizar, puedes poner permisos para cada uno de tus usuarios. Bueno, CIMEX, ¿qué es lo que va a hacer por mí? Me va a incrementar la productividad, me va a reducir los costos y me va a reducir errores. Y van a decir, oye, Victoria, ¿pero dónde sacas estas cifras? No son falsas, como puedan llegar a pensar. Reducción de costos. ¿Cuánto cuesta una multa por no tener un correcto control de anexo 24 y anexo 31? Empezando por ahí. Entonces yo ya te estoy poniendo un sistema en el cual tú no te tienes que preocupar.
cumplimos con todos los requerimientos, todos los requisitos y más que puede llegar a solicitar la autoridad. Es decir, por ejemplo, si, ok, es que yo tengo que cumplir con reporte de saldos, ya lo tienes. Oye, pero es que a mí me gustaría un reporte de saldos que fuera azul. No te preocupes, se puede trabajar. Hay sistemas de consulta que nos permiten realizar estos cambios. Reducimos errores porque ya no es una carga manual, el error humano se minimiza de manera sorprendente y el incremento de la productividad porque ya no te tardas esas 2 semanas que te tardabas capturando manualmente tu registro de la operación del mes. Ahora te puedes tardar menos de, ¿qué te gustarán? 2 días en asegurarte que, 2 días, 2 horas de asegurarte que está toda tu información cargada y hacer un clic para realizar el descargo. Entonces, podemos hacer consultas, se pueden hacer requerimientos especiales, entonces los invito a conocer lo que es CIMEX, para estar a la vanguardia con un sistema de mayor automatización y garantizar el cumplimiento de tu empresa en el anexo 24 y anexo 31. No se preocupen, pueden solicitar un demo, pueden entrar a revisarlo sin ningún costo, sin ningún compromiso, y les dejo la información de mi compañera Paulina Aguirre, quien es la que los puede atender si ustedes tienen alguna duda del sistema y quisieran conocer un poquito más. Yo les recomiendo, no está de más, revisar otras opciones, ¿verdad? A ver. Tenemos... Muchas gracias, Lourdes. Bueno, vamos a pasar si alguien tiene una pregunta